¿Qué tal, mi gente? Esto es Epifanía Podcast. Hoy es día de un capítulo más. Hoy es el capítulo número 17 y vamos a hablarles de un tema que es los límites. Anteriormente, en un capítulo habíamos hablado de decir no y ahí hablamos un poquito de los límites, pero ahí era como más personales, ¿no? Hasta dónde nosotros podemos ceder. Pero aquí, en estos límites, realmente vamos a ir un poco más a fondo y más como basado en la filosofía, porque nos hemos dado cuenta de que hay límites en todo prácticamente, ¿no? En las Ujú. personas, en los objetos, en los países, en los terrenos, en el agua, o sea, en todo, en todos lados hay límites, entonces nos vamos a ir como yendo por ese lado y pues creo que va a ser un capítulo muy interesante y va a estar muy bueno. Principalmente un límite es la delimitación de algo. Si estamos hablando como de fronteras entre dos países, el límite sería donde comienza otro. Entonces también en esa coexistencia de los límites hay otro concepto diferente que es como la frontera. Es donde comienza algo después de haber terminado. Y muchas veces vemos a estos límites como negativos, ya que pues un límite siempre termina algo. Pero es por estos límites que es como vivimos y existimos, porque la vida tiene sentido por la muerte, el bien tiene sentido por el mal. Todas estas coexistencias de positivo y negativo siempre están en conjunto porque todo el tiempo coexisten en directa o indirectamente. Entonces, esto es lo interesante porque aquí ya estamos hablando de un todo, porque todo se rige bajo estos límites. Lo que sabemos y lo que no sabemos siempre nos hace preguntarnos muchas cosas. Entonces, una de ellas es preguntarnos a nosotros mismos qué son los límites, cómo podemos identificarlos también, porque todo el tiempo cuando estamos aprendiendo ese tipo de cosas, nos vemos limitados también con la información que tenemos actual, porque muchas preguntas todavía no pueden ser resueltas. Entonces esto también es lo que nos hace preguntarnos aún más cosas, porque gracias a que no sabemos muchas cosas, a que tenemos límites en cuanto a nuestra investigación, es por eso que nosotros queremos seguir indagando, queremos superar esos límites. Claro que pues hay límites que no pueden ser superados todavía, pero aún así decidimos seguir avanzando para superar estos límites. Y esto es lo interesante, porque también existen límites que no pueden ser resueltos, ya sea por algo fisiológico o algo simplemente de la evolución, porque existen muchas preguntas que podemos hacernos y aún así no pueden tener respuesta, pero existen otras preguntas también que ni siquiera podemos hacernos. Es cuando empieza lo que no sabemos. Suena un poquito como trabalenguas, pero esto quiere decir que es como todas esas preguntas que no podemos hacernos, todas esas preguntas que están en el anonimato porque nuestro cerebro simplemente no tiene la capacidad biológica para poder procesar ese tipo de información, porque nosotros venimos de el mono básicamente. Entonces, estos procesos que han favorecido la evolución del cerebro de la mente humana nos han ayudado mucho para saber muchas cosas que antes no sabíamos, pero aún así nuestro cerebro evolucionó solamente para la supervivencia. Entonces, cosas tan complicadas como un infinito o simplemente una hipoteca a veces son muy difíciles de comprender para muchas personas por la complejidad que llevan detrás. No simplemente es comer y dormir, sino que ya tienen un contexto histórico que lo hacen ser lo que son. Bueno, es que tiene que ver pues de que pues también el contexto histórico rige mucho como esa parte
de lo que está bien, de lo que está mal. O sea, Oh, ya, ya. entonces, porque como en muchos países hay reglas que no se rigen en otros Ujú. países. Entonces también depende mucho el contexto histórico por el que esté pasando esa sociedad. Entonces también aquí pues estos límites son bastante intrínsecos principalmente porque pues no podemos determinar un límite así nada más, porque en unos países existe la cadena perpetua y en otros no. Ujú. Entonces, también es cuestión de cultura, básicamente. Y ahorita que tocas eso como de, pues de la cultura, o sea, obviamente sí como en cada país, ¿no? Tiene ciertos límites, así como dices tú. Y por ejemplo, he notado que, por ejemplo, aquí en el país de México, la República Mexicana, este, bueno, yo me acuerdo de que, no sé, a su madre, hace como 17 años, a la verga. O sea, cuando yo estaba, pues, chico, no sé, unos 10 12 o un poco más chico incluso, pues, o sea, cuando ya vas agarrando noción de las cosas y eso, yo me acuerdo que mis padres me enseñaban como los valores, la educación y eso, de mí hacia las personas mayores, o sea, siempre era Ujú. hablarle de usted y siempre con un respeto hacia ellos, ¿no? Y por ejemplo, ya después de que ya yo crecí y veía como a personas más chicas, como cuando yo estaba antes, igual 10 12 años, o sea, y veía como poco a poco se iba perdiendo como esos valores y ese respeto hacia las demás personas y a veces, o sea, ya hasta los niños tuteaban a los grandes o ya les hablaban, hasta a veces con groserías, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso que dices de los límites como de la cultura y así que hay en cada lugar, o sea, también se van modificando, a veces para bien, a veces para mal, pero, o sea, yo siento que aquí en el país en el que vivimos, o sea, como que los límites han ido creciendo más para mal que para bien, hablando en ese sentido de la educación y los valores, porque Ajá. acá se están perdiendo, entonces, como ahí de cierta manera creo que entra un poco lo de la conciencia, pues, porque ahí entra la falta de conciencia porque no son capaces de ver como esas cosas o ese comportamiento que tienen, ¿no? Pero es porque simplemente a ellos no le enseñaron eso en su casa, tal vez. Entonces, para ellos es algo normal, tal vez insultar a alguien o golpear a alguien o llevarse mucho con alguien. O sea, tal vez esa actitud es normal para él porque eso es lo que le enseñaron. Y, o sea, de esa manera, te digo, los límites como de manera negativa han ido creciendo a tal punto de que pues su comportamiento cada vez es un poco más grosero y malo, ¿no? Hacia los demás. Y pues como ya habíamos dicho, o sea, los límites, la verdad que está en todo. Yo no lo entendía de esa manera. Yo lo veía como más, pues, personal, ¿no? Que tus límites, hasta dónde poner, o sea, hasta dónde pintar tu raya para que otra persona no te afecte o ese tipo de cosas. Pero, o sea, los límites es todo. Como dijo Ricardo, o no me acuerdo si dijiste que es lo de los países o las fronteras, ¿sí, Ujú. verdad? O sea, como puede ser que están juntos pero separados. O sea, ¿por qué? Porque, no sé, tal vez de aquí para acá sea el país de México y de aquí para acá sea Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea, están juntos pero están separados porque, o sea, cada quien tiene como su espacio. Entonces, ese también sería un límite. Otro es, no sé, como nosotros, de que, no sé, tal vez si yo hago así, mi límite es de aquí para acá, de aquí para acá, o sea, eso me ayuda a identificar y de conocerme que qué soy y qué no soy, porque yo sé que soy, o sea, esto, ¿no? Como ya dije, o sea, de la piel para adentro, y sé que de la piel para afuera no soy yo. ¿Por qué? Porque me estoy viendo y sé cómo soy y la forma, ¿no? O por ejemplo la taza que, no sé, de aquí es un límite tal vez, de aquí empieza y aquí se termina. Son varias situaciones, pero, o sea, al final de cuentas todo tiene un límite. O por ejemplo también como en el cuerpo que tenemos células, o sea, el cuerpo está reproduciendo células y tenemos que tener como cierta cantidad de células para que nuestro cuerpo funcione bien. Y si se pasa de esa cantidad, o sea, ya puede llegar una enfermedad como cáncer. O sea, hasta en el funcionamiento del cuerpo se necesitan límites para que el cuerpo funcione adecuadamente. Podemos interpretar a los límites como la separación de algo o la coexistencia también, porque como lo mencionábamos,
Sí, México y Estados Unidos son diferentes países, pero en esa separación hay una coexistencia, porque México está separado de Estados Unidos. México tiene una relación con Estados Unidos. Entonces, esto también delimita las relaciones que hay entre dos polos opuestos o dos cosas que se limitan entre sí, porque si no existiera un límite en la taza no pudiéramos verterle agua en ella o pudiéramos tomar porque tal vez no pudiéramos agarrarla. A mí me gusta interpretar el límite como la coexistencia entre un todo, porque así como hay paredes aquí en este cuarto, eso hace que podamos hablar del cuarto, podamos delimitar un espacio para hacer cierto tipo de cosas. Entonces también los límites nos ayudan mucho a poder tener un mayor control de lo que estamos haciendo, y esto favorece mucho en cuanto a cómo nos relacionamos con la gente. Así como yo soy un individuo con todas mis características y toda mi individualidad, el otro es básicamente lo mismo, pero es otro mundo totalmente diferente. Entonces, en esta delimitación y en esta coexistencia de la delimitación de las dos personas es que se genera la convivencia. Porque si yo fuera Ulises, no fuera Ricardo, entonces no pudiera ser los dos, básicamente. Y esto también es algo muy bonito porque así es como pues se rige todo. Y así como no soy Ulises, así como yo soy yo puedo relacionarme con todo mi entorno. Entonces eso también nos ayuda mucho a poder tener un mejor entendimiento del universo, porque gracias a estos límites es como hemos regido todas las leyes que están actualmente. Sí, algo también muy importante que se tiene que decir es que el hecho de que vayamos conociendo como nuestros límites, o sea, eso nos da, o como que de ahí parte de que nace como el hambre de conocer más allá o de ir, como dijo Ricardo, alargando nuestros límites, por ejemplo. Porque, no sé, yo soy, no sé, de inteligente, yo tengo un cierto límite de inteligente, o sea, yo a lo mejor sé muchas cosas, pero hasta este punto. O si me preguntan en un tema, yo puedo decir, no, pues sé hasta aquí, o sé hasta acá, o no sé nada, ¿no? O sea, ahí está mi límite. Pero el hecho de conocer ese límite en mí, si a mí me interesa ese tema o ese aprendizaje, lo que sea, o sea, yo puedo aprender sobre eso y de esa manera ir incrementando mis límites en ese tema o en esa acción. Entonces, como ya dije, lo importante de conocer los límites es que vas como identificando lo que conoces o lo que no conoces y de esa manera, o sea, vas descubriendo cada vez un poco más, investigando pues en lo que sea que te interese, ¿no? Pero o sea, de esa manera vas investigando y como ya dije, entonces tu límite lo vas cada vez engrandeciendo un poco más y de esa manera pues, o sea, obviamente entre más te estudies y entre más te prepares, pues tu límite va creciendo. O sea, no digo que así vaya a ser en todo, porque, por ejemplo, el chiste de si conocemos, no sé, mi límite yo de estatura, ¿no? Pues yo estoy de aquí y eso, y no es como que si quiera crecer más o me cuelgue para ponerme más alto, o sea, mi límite se va a incrementar, o sea, hay ciertos puntos que sí se incrementan o que no se incrementan, pero pues el punto es, como ya dije, que todo tiene un límite, ¿no? Y pues prácticamente de ahí parte todo, porque Y una manera bastante interesante de poder trascender este límite es como con la música o como con la pintura, como con el arte, porque estas partes ya juegan mucho como con la interpretación del vidente o del oyente, porque aquí se juega con todo ese tipo de silencios y ritmos que hacen lo que es una música. También como los matices de la pintura te hacen interpretarlo de una manera diferente, porque mi experiencia de una pintura o de una música es intrínseca, no puede ser igual a la de Ulises que a la mía, entonces también es lo que hace interesante una pintura y la hace trascender, porque son cosas que no pueden ser entendidas con palabras, sino que es como más simbólico o una sensación diferente que te llena, que te hace sentir vivo también.
Y otra cosa también de la que se puede rescatar cierta trascendencia sería como lo simbólico, porque una cruz no significa solamente dos líneas que se cruzan, sino que es algo más simbólico de religión. Entonces también todo este tipo de simbolismos siempre tienen un significado más allá de lo que solamente es la cruz, porque pues este logo también que hemos creado no solamente significa un cerebro en forma de un foco o algo así, sino que es como un concepto que nosotros queremos transmitir en este espacio. Entonces, también es muy importante los símbolos, estarlos analizando porque a veces nos dan una interpretación diferente. Entonces también esta parte de los símbolos y del arte es muy importante analizarla porque aquí también podemos conocer los límites de la mente humana, porque sí, claro, podemos interpretar muchas cosas en una pintura, pero existen cosas que jamás vamos a poder interpretar. Y eso también es interesante porque lo misterioso no siempre significa algo malo, sino que solamente no lo conocemos. Entonces también esta parte de no saber es muy interesante y consideraría que si no existiera el límite o algo que nos haga como una barrera en lo que sabemos y lo que no sabemos, sería muy aburrido el mundo, porque si existieran todas las respuestas no existiera la curiosidad y la curiosidad hace que hagamos todo este tipo de cosas, estar investigando, estar creando un espacio de un podcast, estar haciendo infinidad de cosas. Entonces eso también es parte de la existencia humana, el estar todo el tiempo buscando respuestas y estar haciéndose preguntas, porque pues el mundo de por sí es algo inexplicable, cosas que todavía no podemos entender o no podemos procesar porque tal vez nuestra perspectiva actual nos hace limitarnos en cuanto a la información que tenemos o existe información que pues podemos interpretar de una manera diferente y eso también nos hace limitarnos a solo ciertas cosas. Y esto aquí también es importante poner mucha atención en cuanto a los límites que cada uno tiene, hacer como una introspección en qué límites existen en cada uno de nosotros para poder ver y saber si podemos alcanzar como a superar esos límites o también saber cómo podemos coexistir con esos límites, porque nosotros básicamente habitamos como esa parte de en medio, de lo que sabemos y de lo que no sabemos, del límite, porque nosotros sabemos que existe un límite, pero aún así no lo podemos conocer. Entonces esa parte intermedia entre lo que sabemos y lo que no podemos saber es también lo interesante que nos hace seguir indagando en lo que estamos haciendo. Entonces esta parte de el límite nos ayuda mucho a conocer aún muchas más cosas. Y algo también relacionado con lo que había dicho Ricardo, de que como los límites de uno mismo, ¿no? Como a veces uno solo se pone los límites, o sea, haciéndose como chaquetas mentales, se puede decir, ¿no? O sea, uno solo se autoengaña para no llegar como a ese límite, porque, no sé, como un ejemplo en el deporte, ¿no? O sea, si en el correr o andar en bici o en el gimnasio, o sea, algo que te esté exigiendo mucho, porque, por ejemplo, como correr, de veras, una historia, fuimos a la playa hace como un mes o por ahí, entonces fuimos como 2, 3 días, y un día en la mañana decidimos ir a correr, a tratar pues a la playa, en la arena. Entonces nos agarramos corriendo, éramos Ricardo y yo y otro compañero, otro amigo. Entonces íbamos los tres y ya de repente nos agarramos trotando, ¿no? Íbamos caminando primero y después trotando. Duramos un tiempo y ya pues los pies se empezaron a cansar. Un compañero dejó de trotar y ya seguimos él y yo. Duramos un buen tiempo y yo pues, o sea, no habíamos como destinado de que, no, ¿sabes qué? Pues ya hasta aquí llegamos y ya de ahí ya descansamos, ¿no? Esa es como la meta. Ujú. Entonces, o sea, no decidimos eso desde un principio, simplemente pues seguimos trotando y ya. Y hasta llegar al punto de que dijo Ricardo, de hecho, ¿sabes qué? Pues llegamos hasta aquí y ya. Entonces hasta ahí yo fue donde dije, ah, caray, pues
tengo que llegar hasta ahí, ¿no? O sea, ya me siento cansado, ya los pies, o sea, me están pues cargando bastante. Pero, o sea, el hecho de ya como ahí poner la meta, que es como el límite de correr, dices, no, pues entonces, o sea, le echo más ganas, aunque esté todo cansado, pero quiero terminar como la carrera, ¿no? Entonces ahí, una que es que el límite ese donde vamos a llegar a la meta, se supone, y otro límite es como mi nivel de esfuerzo, porque yo ya me estoy cansando, entonces, o sea, normalmente si tú te cansas y ya vas sufriendo, dices, no, pues sabes qué, pues hasta aquí, ¿no? Al cabo no va a pasar nada, como por ejemplo en esta historia. Digo, si yo dejaba Ujú. de correr, pues camino y ya no pasa nada, ¿no? No es como que esté en una competencia así, pero, o sea, el hecho de estar como llega a un punto donde ya estás cansado que es como una batalla contigo mismo, entonces ahí cuando ya duele es como cuando más o menos te está marcando tu límite el cuerpo o la mente de que no, sabes que ya está aquí porque ya te cansaste. Y en cambio tú puedes seguir y seguir y seguir y de esa manera vas como alargando tu límite, ¿no? Pero, o sea, el chiste de esto último momento de correr, que es cuando ya duele, o sea, es eso, de que como ya te duele, o sea, te tienes que exigir todavía más para que ir incrementando los límites, entonces a veces eso hace de que dices, nah, pues mejor hasta aquí, no me exijo, no me duele y pues no pasa nada, ¿no? Pero o sea, ese extra es lo que te ayuda a crecer los límites y es como lo que mayor satisfacción te da porque dices, "Ah, me costó mucho, pero o sea, logré lo que quería, logré llegar hasta donde te quería y la verdad que eso se siente bastante bien." Sí, es importante conocer tus límites también para saber qué tanto puedes y no puedes hacer, porque, pues como en este caso, yo, yo creía que ya ibas a rendirte, porque la verdad estabas muy cansado, pero también el hecho de proponerse una meta te hace levantarte, te hace seguir porque dices, bueno, no faltaba ni siquiera un kilómetro, que eran como 500 metros más o menos. Ujú. Entonces también siento que es esa parte de poder saber hasta dónde puedes llegar. Y esto también es, bueno, a mí se me hace muy emocionante saber hasta dónde puede llegar el cuerpo, saber hasta qué límite o hasta qué condiciones puedes llevarlo al extremo. Entonces, esto pues te genera mucha emoción y mucha satisfacción el estar corriendo o el estar andando en bici o el estar haciendo ejercicio de alto rendimiento. Esto te ayuda mucho también como a poder superarte, como poder quitar esas barreras mentales de decir, bueno, ya no puedo más. Y dices, ok, me pongo otra meta. Hoy, a lo mejor hoy no pude, pero mañana voy a poder más y mañana más y mañana más. Entonces también el hecho de estar como creando, creando metas en cuanto a el ejercicio, eso te ayuda mucho a poder superarte. Y pues tomando también el ejemplo del estudio, básicamente pues es igual. No podemos conocer nuestros límites hasta que nos llevamos al extremo. Entonces también es estar todo el tiempo, constantemente, estar investigando, estar planteándonos preguntas diferentes para poder seguir avanzando en cuanto a nuestra investigación. Porque, pues sí, yo también creía que este capítulo iba a ser principalmente de los límites en cuanto a el autoestima o la psicología, que sería como cuando dices, yo voy a poner mi límite hasta aquí porque esta persona ya me está haciendo daño. Pero al seguir investigando nos dimos cuenta que esta parte de los límites es algo más, mucho más grande y es algo que realmente está en todo, está en lo que hacemos, en lo que comemos, en lo que vemos, en lo que disfrutamos, en lo que no, en toda la experiencia humana. Entonces, pues es muy importante ponerle atención a todos esos límites, saber hasta dónde podemos llegar, saber hasta dónde no podemos llegar, saber lo que podemos y no hacer. Es muy importante porque así también podemos conocernos aún más a nosotros mismos. Sí, de esa manera también saber, o sea, pues qué límites puedes romper y qué límites no puedes romper, porque, o sea, también hay límites que te pueden llegar a afectar, ¿no? Tal vez, no sé, si es una carrera, pues acá media mortal, o si es, por ejemplo, los de Red Bull que están en moto y brincan,
o sea, una rampa muy grande y que tienen que brincar una distancia también muy grande, o sea, muchos metros o hacer un truco. Y, o sea, como ahí dices, no manches, si no le sale bien, puede que se mate, puede que quede paralítico, o sea, ya es algo muy fuerte, ¿no? Entonces ahí es donde dices, ah, caray, pues a lo mejor no es tan necesario romper ese límite de que, no, pues un salto que brincó tantos metros y hay otro que quiere superarlo, ¿no? Pero ahí es cuando digo, o sea, es mucho el riesgo que hay, entonces, pues tal vez en algunos casos no se ocupe porque tú conoces tus límites y pueda llegar a afectar, ¿no? Pero en otros casos, como dice mi compañero Ricardo, no sé, en el ejercicio, en el estudio, en ese tipo de cosas es necesario para poder ir elevando y poder ir aprendiendo y poder siendo mejor, pues en lo que sea que hagas, ¿no? Porque, como dijo, o sea, está en todo, la verdad, no lo había visto como de esa manera, pero, o sea, todo tiene un límite, todo tiene un principio y un final. Desde, o sea, hablando de uno mismo, desde, no sé, todo lo que consumes, todo lo que comes, el ejercicio que haces, los movimientos, lo que ves, o sea, todo. Entonces, es como ponerle nada más atención a ese tipo de cosas para sobrellevar los límites a nuestro favor, se puede decir. Y bueno, para empezar a concluir con este video, para mí la epifanía es de que hay límites en todo, como ya explicamos. Más que nada lo que tenemos que conocernos son nuestros propios límites. Es como una gran introspección en nosotros para conocer los límites, porque muchas de las veces, como ya dije, o sea, son como historias que nos contamos a nosotros mismos para no intentar más allá de lo que podemos hacer por miedo a no lograr eso, ¿no? Entonces, o sea, esos límites son los que pues de cierta manera nos llegan a afectar. Entonces es donde tenemos que ser conscientes de las cosas y no dejarnos vencer por ello o por el miedo o por lo que sea que nos afecte, ¿no? Sino que ser constantes en eso y de esa manera pues los límites se irán incrementando y nosotros iremos mejorando en esos sentidos, porque realmente si no nos exigimos más, nunca crecerán esos límites en nosotros. Bueno, mi gente, ya para concluir con este capítulo más, va a tocarme a mí la efeméride. Este es un pequeño fragmento de un poema de Fernando Pessoa, se llama Tabaquería. ¿Qué puedo saber de lo que seré, yo que no sé lo que soy? ¿Seré lo que pienso? Pienso ser tantas cosas y hay tantos que piensan ser esas mismas cosas que no podemos ser tantos. Y bueno, mi gente, esto fue todo por el capítulo de hoy. Hoy fueron los límites, capítulo número 17. Yo soy Ulises Flores Y yo, Ricardo Durán. y nos vemos en la próxima.